Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero, mi nombre es Eliana Quiroz, de la Fundación Internet Bolivia, y pues lo primero que quería decir es que celebro mucho la iniciativa de AGETIC y que finalmente tengamos un anteproyecto muy bien elaborado, realmente se ha tomado tiempo, han hecho consultas y se nota en el anteproyecto. Y pues sí, realmente me siento muy contenta de poder ver ya que está en proceso de socialización, ya dentro de la estructura del Senado, en coordinación con otras entidades de gobierno. Dicho esto, quisiera hacer algunos comentarios que tienen que ver con el texto de la ley, pero que tienen que ver también con el momento posterior a la aprobación, que esperemos sea muy pronto. Entonces, el primer punto es sobre una socialización permanente. Es lo que hemos venido viendo también en la Fundación, que hemos tenido ya 3 años y medio, casi 4 años de trabajar esto con muchos grupos de sociedad civil principalmente. Y lo que pasa es que no hay un entendimiento del derecho, ¿no? de qué se está garantizando con la ley. Entonces, una socialización permanente creo que es algo que debe ser asumido por la autoridad cuando se tenga ya la autoridad de protección de datos personales. No solamente a los funcionarios, sino también a las personas, porque la preocupación que teníamos desde el inicio es que si vamos a poder aprobar una ley, pero que esa ley no se entiende bien, no es de público entendimiento, entonces no va a garantizar ningún derecho, por más voluntad que haya del Estado. Y esto es una actividad que lamentablemente va a tomar mucho tiempo y muchos recursos. No creo que se resuelva en poco tiempo, por eso digo que no solo tiene que ver con el proceso de elaboración de la ley, sino que es posterior inclusive. Un segundo tema que también ha estado muy presente en todo el debate es la independencia de la autoridad de protección de datos personales, y me alegra mucho que en el texto esté muy bien claro y muy bien puesto que se busca una independencia de la autoridad. Una observación, no voy a hacer observaciones en detalle, eso se los vamos a hacer llegar en texto, pero una observación pequeña aquí es que el procedimiento de elección de la autoridad está contemplado en el anteproyecto de ley, y si bien tal vez no es tan bueno ir a mucho detalle, sí valdría la pena dar generalidades de cómo va a ser elegida esta autoridad para asegurar esa independencia. Porque en la medida, y eso nos muestra la experiencia en América Latina, en la medida que la autoridad no es independiente, por ejemplo en Argentina hay autoridad pero es independiente, realmente tiene muy poca capacidad de garantizar el derecho de privacidad. El otro tema que nos parecía importante, y ahora sí hablo bastante más por la Fundación, aunque seguramente algunas personas que están de la Fundación acá, mis colegas, conversarán algunos puntos más, pero este punto creo que nos interesa mucho, que es el principio de plurinacionalidad, que estaba incluido y se ha eliminado. Nosotros hablábamos de principios de diversidad cultural y creo que es algo que no está muy presente en otras normativas a nivel regional, pero que por el proceso histórico que vivimos en Bolivia, tiene mucha lógica incluir este principio, y además está defendiendo y está poniendo en el tapete, mostrando que existe una diversidad cultural y que existe una discriminación estructural contra algunos grupos sociales, y que entendemos que en Bolivia hemos tenido todo un proceso bastante doloroso y también creo bastante exitoso en algunos puntos acerca de este debate, de incluir y cómo incluir grupos poblacionales que tienen diferentes nacionalidades. Tenemos 36 oficialmente, tal vez más en Bolivia. Creo que ese es un tema interesante de incluir y de debatir. Y finalmente, el tema de privacidad por diseño, que nos parece maravilloso que esté incluido en el texto, pero podríamos proponer un debate un poquito más orientado desde los derechos humanos. O sea, privacidad por diseño es un término que viene más bien del desarrollo de software, ¿no?
de este mundo más de ingenieros, que está muy bien, porque entonces los ingenieros se están metiendo en temas de derechos y eso es muy sano. Pero el debate de derechos humanos tal vez se puede hablar más como de una justicia o una equidad por diseño, que promueve un debate un poco más profundo acerca, por ejemplo, de justicia, es decir, de la diferencia de acceso a recursos de poder que tienen las personas en sociedad. O sea, ya no está hablando solamente de que en el desarrollo del software vamos a incluir 1, 2 o 3 botones o términos de uso que protegen la privacidad, sino que está entendiendo y está evidenciando que estos diseños de aplicaciones, por ejemplo, están reflejando diferencias de poder en la sociedad. Entonces, es un debate un poco más orientado hacia la parte social y política, y creo que vale la pena debatir el tema para ver si podemos incluir más bien dar un pasito más, ¿no? Incluir estos temas. Eso por mi parte, nuevamente muchas felicidades, muy contenta de estar en la socialización. Esperemos que realmente pueda entrar a la asamblea, debatirse y aprobarse. Gracias. Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a GETIC y al consultor internacional. Muy agradecidas también de ser parte de este espacio, y me sumo a Eliana con las felicitaciones por el proceso que están llevando adelante. Creemos que es un documento que está muy bien elaborado, que está en buen camino, que tiene muchas consideraciones necesarias con respecto a lo que defendemos en la Fundación Internet Bolivia, que son los derechos humanos en entornos digitales, ¿no? Entonces, después de un largo proceso de discusión, que ha sido ya unos 3-4 años que venimos promoviendo y discutiendo sobre esta normativa, realmente es algo muy positivo ver cómo se está materializando, y que posiblemente este año ya podamos contar con esa normativa tan necesaria, ¿no? Como ha expuesto también el consultor Edgardo Martínez. Yo tengo dos preguntas. Bueno, una es un poco más una observación con respecto al documento que nos han hecho llegar y que también se ha compartido, y que tiene que ver con el tema del consentimiento, ¿no? El consentimiento informado del titular del derecho, es decir, todos nosotros, nosotras que somos los dueños de nuestros datos, como bien también dice en el folleto que se ha compartido, ¿no? Es importante que, más allá de que se menciona en diferentes cuerpos del documento, es importante que esté reconocido en un artículo específico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le da la importancia al responsable del tratamiento de derechos, ¿no? Y también le da la importancia al propio titular de que el consentimiento tiene que ser informado, de que tiene que ser positivo, ¿no? Y como bien se ha expuesto al final, que tiene que ser, pues, en principios de minimización, tiene que haber una claridad con respecto a cómo se va a usar el dato personal, ¿no? Del titular. Entonces, eso es muy importante y queríamos recalcarlo. Hay otras observaciones que tenemos que les vamos a hacer llegar en un documento, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Que queríamos recalcarlo. Y lo otro es más una pregunta con respecto a si desde AGETIC ya se pensó una ruta crítica para este proceso, ¿no? Que obviamente como sociedad civil nos gustaría acompañar para que la socialización sea efectiva, para que la población sepa de qué se trata esta normativa, para que las empresas también puedan aplicarla debidamente cuando ya les toque, ¿no? Cuando realmente se aprueba el anteproyecto. Así que estamos felices de estar en este espacio, y lo vamos a acompañar con nuestro rol técnico, con nuestro rol también de informar a la población. Muchísimas gracias.
muchísimas gracias por los aportes y muchísimas gracias por estar presentes en esta socialización. Sí, muy importante la consulta respecto a qué va a pasar después de la normativa, que no se quede ahí, ¿no? Una vez publicada. La normativa en sus disposiciones finales hace referencia a que una vez está publicada va a entrar en vigencia. Hemos puesto un plazo de 2 años, precisamente para que esta autoridad de protección de datos personales, dentro de las funciones que ya tiene establecida en la norma, esta pueda hacer el trabajo de concientización hacia la sociedad, poder dar cursos, talleres, ¿no? Darle importancia que tiene esta normativa, dar a conocer cuáles son sus derechos, cuán importante es proteger nuestros datos personales, ¿no? Es una de las labores que tiene ya la Autoridad de Protección de Datos dentro de lo que está nuestra normativa. Y respecto a lo que la autoridad, pues sí, sería ideal que esta autoridad sea independiente, pero en realidad hemos tomado un poco esto también, digamos, del derecho comparado que tenemos con los otros países, como bien lo decía Argentina y Colombia, sí dependen un poco de lo que es el gobierno, ¿no? Pero también hay que ver que para poder tener una autoridad independiente, pues se necesita recursos, ¿no? Y dentro del proyecto de norma está como una autoridad descentralizada, ¿no? Que podría tener un poco de independencia respecto a las decisiones que ésta pueda tener. Y respecto al concepto, a la definición de lo que es la plurinacionalidad, sí, muchísimas gracias, lo vamos a volver a incluir. Pues esto nosotros habíamos tomado como un punto de partida, precisamente como usted dice, respecto a los distintos caracteres y distintos géneros que tiene ahora nuestra sociedad y que generalmente se ven muy vulnerados, ¿no? Sí lo vamos a incluir y muchísimas gracias por el aporte. Y respecto al consentimiento, sí está prácticamente en lo que son las definiciones, ¿no? Que sí sería muy importante tal vez hacer más claro y específico el por qué, digamos, es tan importante el consentimiento y que este debe ser debidamente informado, obviamente, al titular. Y también dentro de estos principios, el responsable o el encargado que vaya a tratar estos datos personales pueda tomar, qué es el punto de partida, ¿no es cierto?, para poder nosotros transferir estos datos personales, ¿no? Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Muchísimas gracias por sus aportes. Si existen más preguntas. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Fabio Schut, de Pro Libertad. Bueno, somos una institución que trabaja con poblaciones LGBT en realidad. Estamos siguiendo muy de cerca este proyecto normativo en realidad con el acompañamiento también de la Fundación Internet. Para nosotros que hemos visto vulneraciones de parte de instituciones estatales de derechos humanos, y bueno, estos son derechos humanos también, es importante ver que muchas veces no está plasmada entre las normativas o no procede la acción de repetición contra funcionarios, ¿no? Entonces esto también hace que de alguna manera queden impunes estas vulneraciones y sí con la institución pública. Entonces es algo que no hemos visto en esta ley. No sabemos si se podría incorporar de alguna manera el tema de la repetición, ¿no? el que el funcionario pueda responder también por negligencia por una acción de vulneración en relación a datos personales o por la vulneración de la privacidad de las personas. Esa sería la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad va enmarcado a un procedimiento sancionador, ¿no? Que esta autoridad de protección de datos va a poder emitir resoluciones administrativas sancionadoras. Más que todo, lo que es la sanción económica como tal, iría a lo que es el sector privado, ¿no? Y enmarcado a lo que es, digamos, los funcionarios públicos dentro de la institución. Esto está más enmarcado, digamos, a la responsabilidad como función pública que tiene cada uno de los funcionarios, ¿no? Lo que hace referencia que sería la acción de repetición como tal, sí se había previsto una sanción dentro de lo que es la entidad como tal, ¿no? Pero no tenemos considerado específicamente como ese punto de lo que es la acción de repetición, ¿no? Gracias por tu aporte, sí lo vamos a considerar para tomar esto en el reglamento, para ser un poco más específicos, ¿no? Respecto a qué tipo de sanciones van a ser determinadas respecto a este punto.
gracias por la pregunta y complementando lo que decía la doctora. En este tipo de legislación de datos personales y específicamente a su pregunta, fíjense que a reserva de las aclaraciones que bien menciona la doctora Serra, no se acostumbra a agregar una acción de repetición por una razón, porque en el caso de que exista una infracción cometida desde el sector público, la manera de sancionar es directamente al servidor público. Es decir, entonces ya no hace falta la repetición porque se va directo. Es decir, si ocurre una vulneración de la institución pública que usted me diga, en el momento que se inicia el proceso de investigación y de sanción, a quien se dirige esa investigación y esa sanción es al servidor público en específico, el grupo de servidores públicos que hubieran incurrido, y que entiendo que es su pregunta y lo que quería saber si el servidor público se veía directamente involucrado con el proceso de sanciones. Y es así como funciona, por varias razones, pero en este caso sí se involucra a los funcionarios y son ellos, en términos de lo que establece el procedimiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, quienes terminan, digamos, siendo sancionados como le corresponde en el régimen de los funcionarios derivado de esa vulneración, y no solo fíjense de vulneraciones, de cualquier incumplimiento a cualquiera de los principios. Es decir, si se le atribuye que no obtuvo el consentimiento y lo debía haber obtenido, si no informó, si los datos eran inexactos, es decir, cualquier conducta atribuible a esos funcionarios en función de lo que establece la ley, la infracción y la sanción, y ya directamente a la persona. Entonces, a lo mejor ahí pienso que se puede responder la preocupación, el planteamiento que nos hacía. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tener otra pregunta por allá. Buenos días, soy Marioli Vargas desde el área informática en representación de Status Red Legal para aportar a la socialización de esta ley, la cual aplaudimos y también felicitamos porque consideramos que es una ley bastante completa y con un estándar alto en cuanto a la recolección de parámetros internacionales. Tengo dos preguntas. La primera es: ¿cómo se van a definir los límites del interés público y los roles de las autoridades de estas instituciones públicas? Y en cuanto a otro aspecto, ¿existen riesgos informáticos como el acceso de usuarios no autorizados a un sistema, lo cual representa una vulnerabilidad a la protección de los datos personales de los demás usuarios? Entonces la pregunta es: ¿cómo encaja el plan de ciberseguridad en la ley? Gracias. Gracias por sus valiosas preguntas, María, y intentaremos darle una respuesta. Respecto a los límites del interés público, cuando desde la óptica, digamos, de generar proyectos de ley, anteproyectos, y entiendo que es parte de la temática que enfrentan las y los legisladores, hay un punto donde uno llega a un límite donde, aunque el deseo sería tratar de lograr definir todo puntualmente en beneficio de la certeza, a veces eso no es tan benéfico para efectos de la realidad. El tema del interés público es uno de ellos. En el mundo de los abogados se habla de los, en el caso del interés público, de estas definiciones jurídicas, digamos, indeterminadas, como es el caso del interés público, donde no se da una definición a propósito en la ley, porque saben que las posibilidades de lo que puede ser interés público puede ser tan cambiantes sin incurrir en la discrecionalidad, puede ser tan variable en la realidad que a lo mejor definirlo le impondría una camisa de fuerza contraria al interés de la sociedad y se deja como un concepto jurídico indeterminado a propósito para que se defina, yo le puedo decir, en varias rutas. Una puede ser cuando la autoridad de datos en Bolivia intervenga en el ejercicio de sus atribuciones y en un caso diga, oye, aquí hasta dónde llega el interés público y hasta dónde acaba. O bien los tribunales bolivianos estén resolviendo un caso y determinen cuál es el interés público, pero para ese caso en particular. Yo diría que esos serían los caminos por donde se puede definir, y cuando se construye una norma de este tipo con estos conceptos jurídicos indeterminados, a propósito se deja esta tarea a las autoridades aplicadoras, a la que aplica y a la que resuelve con los tribunales, para hacer mayor justicia, porque
No hay como tener el caso específico frente a los ojos y determinar de manera como traje a las medidas qué es el interés público y no adelantarnos y tal vez equivocarnos con ese tema. Y a lo mejor lo otro que le podría decir es que igual revisar, seguramente es que ya los tribunales bolivianos, no para datos personales, sino para otras temáticas, ya han trabajado este tema del interés público y por allí puede haber referentes. En el caso del acceso no autorizado que mencionaba y de cómo esto se compagina con el plan de ciberseguridad, pues diría que de forma completa. Es decir, de hecho, la seguridad, el principio de seguridad de los datos personales como uno de los deberes obliga a que la información se proteja para mantenerla disponible, confidencial e íntegra, ¿no? En esa lógica son dos bases comunicantes. Le diría que incluso el principio de seguridad al que se está obligado, es decir, a mantener la seguridad de los datos personales, es un pequeño planeta, parte de todo el universo llamado ciberseguridad. Es decir, lo único que hace datos personales, es decir, ya sabemos que existe un plan de ciberseguridad, nosotros nos sumamos porque datos personales forman parte del universo de información que debe o debería estar protegida con motivo de la ciberseguridad, y nosotros insistimos a través del principio de seguridad de la información que por regla general, o más bien siempre y en todos los casos, se deben proteger los datos para mantener o garantizar su disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos. Esa sería la lógica de esto. Espero haber respondido sus preguntas. Muchas gracias, Edgardo. ¿Existe alguna otra pregunta, comentario? Bueno, parece que no. Entonces damos por finalizado el taller de socialización de la Ley de Protección de Datos Personales. La gente les agradece nuevamente por su participación y recordarles de que se ha